¿Qué tal? Mi nombre es Noah Ramírez Ibarra, soy estudiante del cuarto semestre de Ingeniería Industrial en la modalidad de Educación a Distancia del Instituto Tecnológico de Tijuana. La materia Control Estadístico de la Calidad del maestro ingeniero Juan Morales. El tema que vamos a ver a continuación es planes de muestreos de aceptación. Conceptos básicos del muestreo de aceptación. El concepto de muestreo de aceptación es el proceso de evaluación de una porción de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. La ventaja principal del muestreo es la economía. A pesar de algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo, el menor costo de inspeccionar solo parte del lote da como resultado una reducción de los costos totales. Bajo el punto de vista estadístico, un muestreo de aceptación es un contraste de hipótesis en el que se evalúa una característica, que es un parámetro de una población, a través de unos valores muestrales. Aplicaciones del muestreo de aceptación. El concepto de muestreo de aceptación va asociado a una inspección, por lo que acarrea todos los problemas que supone confiar la calidad en la inspección. Sin embargo, esto no es achacable al muestreo en sí, ya que este mismo inconveniente lo tiene la inspección 100%. La primera cuestión que se plantea ante una inspección de recepción es si se realiza un muestreo o si es preciso una inspección al 100%. Tipos de muestreo de aceptación. Los planes de muestreo se pueden clasificar de diversas formas. De acuerdo con la naturaleza de la población base, pueden ser lote aislado, lote a lote, que es una producción uniforme de lotes, fabricaciones continuas, por ejemplo, industria química, plantas embotelladoras, etc. De acuerdo con la naturaleza de las características inspeccionadas, pueden ser por atributos, la característica es de tipo cualitativo, pasa, no pasa. Una variante es la que considera el número de defectos, de modo que una pieza puede estar penalizada por varios defectos. Por variables, la característica es de tipo cuantitativo, por ejemplo longitud, peso, etc. De acuerdo con el número de muestras a tomar. Pueden ser simples, se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Pueden ser dobles, se toma hasta 2 muestras con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo. También puede ser múltiple, esta conceptualmente es igual al muestreo doble, pero en este caso se extrae hasta n muestras diferentes. También puede ser secuencial, en este caso se van extrayendo los elementos uno a uno y según los resultados que van acumulando de elementos aceptados y rechazados. Uso de tablas de muestreo Dodge-Romick. En la década de los 20, H.F. Dodge y H.G. Romick diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación de producto lote mediante el muestreo por atributos. Estas tablas se basan en dos conceptos: nivel de calidad límite, es NCL, y límite de calidad media salida, LCMS. Existen tablas tanto para muestreo sencillo y doble y no hay para muestreo múltiple. Aquí vemos una tabla Dodge-Romick. Uso de tablas de muestreo militar 105D. Una de las normas para utilizar el muestreo de aceptación por atributos es la norma militar 105. En estas tablas se incluyen 3 clases de muestreo: sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer el tamaño del lote que se presenta a inspección y la protección por nivel de calidad de aceptación que se desea para el material considerado. Aquí vemos la tabla. Uso de tablas de muestreo militar 114. La MIL estándar 414 contiene 4 secciones: A, B, C y D. La sección A contiene una descripción general de los planes de muestreo. La sección B contiene instrucciones para la aplicación de los planes del método de la desviación estándar desconocida para límites de especificación simples y dobles. La sección C es aplicable a la situación de variabilidad desconocida. La sección D es aplicable a la situación de variabilidad conocida. Aquí vemos muestras de tablas militar 114. Vemos que la tabla 3 es una tabla de conversión del nivel de calidad aceptable. Y la tabla 4 son letras de código de tamaño de muestra. Muestreos por atributos.
El muestreo por atributos se puede aplicar a lotes aislados o series homogéneas de lotes. En el primer caso, la población es finita y se rige por la distribución hipergeométrica. Es un muestreo de tipo A, aunque para lotes grandes se puede aproximar por la binomial. En el segundo caso, se supone la población compuesta de infinitos elementos y por tanto se rige por la distribución binomial, que es el muestreo del tipo B. Muestreos por atributos. Plan de muestreo simple. Se toma una muestra aleatoria de tamaño n y si ésta contiene más de c unidades defectuosas, se rechaza el lote. Parámetros. N es el tamaño de la muestra, c es el número máximo de defectos que se aceptan en un lote. Para establecer un plan de muestreo simple es necesario definir el nivel de calidad aceptable, que es AQL, nivel de calidad aceptable, y el PDTL, es el RQL, es el porcentaje defectuoso tolerable por lotes. El nivel de calidad aceptable es el máximo porcentaje de defectos que un productor acepta en su proceso. Si P, que es la probabilidad de defectuosos, el nivel de calidad aceptable del proceso se considera de buena calidad asociado a la letra alfa. Es el porcentaje máximo de artículos defectuosos en un lote que pueden ser considerados aceptables en promedio. Sería deseable que los lotes tuvieran en promedio esta calidad o mejor. Si el proceso tuviera esta calidad, la inmensa mayoría de los lotes deberían ser aceptados. Es la definición numérica de un buen lote. PDTL, que es RQL en inglés, porcentaje defectuoso tolerable por lotes. Es el máximo porcentaje de defectuosos que un consumidor acepta, asociado a la letra alfa, a la letra beta. El porcentaje de artículos defectuosos en un lote que el consumidor quiere que tenga una baja probabilidad de aceptación. Un lote que tenga calidad cercana al PDTL no debiese ser admitido, sino por accidente. Si la fracción de defectuosos del proceso estuviera cerca del PDTL, la mayoría de los lotes serían rechazados. Curva de operación. Un plan de muestreo se caracteriza por su curva de operación. En el eje de abscisas OX se representa la fracción defectuosa P del lote a inspeccionar o el número de efectos medio M en el caso de contabilizar defectos. En el eje de ordenadas OY se representan las probabilidades de aceptación de los lotes de esas características. Evidentemente, P por 0 es igual a 1 y P por 1 es igual a 0. Aquí vemos lo que es una curva de operación. Esta curva de operación de un plan de muestreo. Muestreos por variables. La teoría expuesta en el apartado anterior sobre curvas de operación es trasladable fácilmente al caso de que la característica de calidad tenga un carácter cuantitativo, que son muestreos por variables, y se contraste si la producción supera un determinado nivel de fracción defectuosa, es decir, verificar si el porcentaje de piezas no conformes supera un porcentaje prefijado. El muestreo por variables presenta algunas particularidades como, por ejemplo, que el problema de encontrar el plan de muestreo que pase por el NSA y el CL tiene siempre solución. En general, el muestreo por variables tiene la ventaja de precisar tamaños de muestra menores que su equivalente por atributos. Aquí vemos una gráfica de muestreo por variables con un solo límite de tolerancia. Tenemos nuestra bibliografía. Bien, continuamos con Minitab para ver lo que es las muestras por atributos. Pues venimos aquí a Stat, Quality Tools, que son herramientas de calidad. Pues vamos a muestras por atributos. Damos clic y aquí nos va a salir la ventana con diferentes parámetros.
y aquí nos pide si queremos crear un plan de muestras o si queremos comparar uno que ya esté definido. En este caso vamos a crear un plan de muestras. El siguiente parámetro es tipos de medidas: go, no go, defective, y tenemos por número de efectos también, entonces le vamos a poner go, no go, defectives. Y son unidades para niveles de calidad en porcentaje de efectos o proporción de efectos o defectos por millón. Entonces lo vamos a dejar en porcentaje de efectos. Y tenemos acceptable quality level, que son los nivel de calidad de aceptación, AQL. Y tenemos el LTPD, que es el nivel de calidad rechazado, o RQL. En la QL le vamos a poner el 2%, y en el LTPD le vamos a poner el 6%. Y aquí también tenemos el parámetro del riesgo del productor, que es el alfa. Ese sale por default 0.05, así lo vamos a dejar. Y también tenemos el riesgo del consumidor, que es el beta, es el 0.1, también lo vamos a dejar. Y la medida del lote, lot size, vamos a poner 15,000. Es nada más para mostrar el ejemplo. Entonces nos venimos a opciones y nos pide que si queremos usar la distribución hipergeométrica para lotes aislados, esos son para lotes muy pequeños. Se lo vamos a dejar así, no lo vamos a mover. También nos dice si queremos meter niveles de calidad adicionales para calcular las probabilidades de aceptación. También lo vamos a dejar así. Y podemos incrementar la cantidad del alfa o del beta, pero tampoco lo vamos a mover, así lo vamos a dejar que quede como default y le vamos a dar OK. Aquí nos vamos a venir a gráficas y también nos pide 3 opciones, que es la curva de características de operación, o la curva de operación y sus características. Nos pide el average de outgoing quality, que es la calidad que sale, la curva del el average. ¿Qué es el average? El average es el promedio. El average es el promedio de lo que sale, la calidad del promedio de lo que sale. Esta es la curva que nos va a mostrar. Y también tenemos el promedio de la inspección total, o la curva del promedio de la inspección total. Y aquí en la ventanita de abajo es por si queremos ver todas las gráficas en una sola ventana, y le vamos a decir que sí. OK. Ya le damos OK. Y nos van a aparecer la ventana con las 3 curvas. Tenemos la curva de operación, y es el porcentaje de efectos del lote. Tenemos la curva del promedio de calidad que sale, y tenemos el promedio total de inspección. Entonces, si seleccionamos cada una de las curvas, nos van a salir los parámetros de cada una de ellas. Si ponemos el puntero, nos va a decir que es el porcentaje de efecto del lote, y ahí vemos las cantidades, y también nos aparece la probabilidad de aceptación de todas las muestras. Vamos a hacer lo mismo para la otra curva. La vamos a seleccionar, vamos a poner el puntero para que salga el porcentaje de efecto del incoming, de lo que entra, dice ahí, ¿no? Y el porcentaje de efecto de la curva, ahí lo vemos los dos. Ahora nos venimos a la curva del total de lo que se inspeccionó,
y vemos también los porcentajes de defecto del lote y vemos el promedio total de inspección. Bien, estas son cómo nos muestran las curvas. Aquí tenemos que la cantidad de la muestra es de 194 y el número de aceptación es el número 7. Okay. Estas son las gráficas. Ahora nos vamos a venir a los números. ¿Sí? Ok, aquí tenemos los números. Nos dice que el tipo de medida es go o no go. La medida del lote es de 15,000 unidades y es una distribución binomial para calcular la probabilidad de aceptación. Ponemos el nivel de aceptación o el nivel de calidad de aceptación, que es el AQL, pusimos el 2%, el riesgo del productor, que es el alfa, es el 0.05, y el nivel de calidad de rechazo es de 6%, y ese es el riesgo del consumidor, que es el beta, tenemos de 0.1. Aquí vemos que la muestra, ya en datos, nos dice que es 194 el tamaño de la muestra, y que el número de aceptación es el 7. Nos dice que aceptemos el lote. Acepte el lote si la muestra de 194 es menor que 7. Si las muestras son menor que 7, o si los objetos de muestra son menor que 7, que lo aceptemos. De lo contrario, hay que rechazar. El porcentaje de defecto le pusimos el 6 y el 2 y el 6. La probabilidad de aceptación es, para el 2 es 0.97. Para la probabilidad de rechazo es 0.043 para el 2, y la curva de nivel de aceptación es 1.89, y el de incoming es de 824, y para el 6 es de 0.099. En la probabilidad de aceptación, la probabilidad de rechazo es de 0.901, y para la curva el nivel de calidad de aceptación es de 0.588, y para el lote, para el tamaño del lote que llega es de 13,529. El promedio del límite de calidad de lo que sale es igual a 2.283 con 2.987% de defecto, y así es como se leen estas gráficas para las muestras por atribución. Ahora vamos a ver las muestras por variables. Igual nos vamos aquí a Stat, le damos Quality Tools, que son herramientas de calidad, y aquí donde está atributos, muestras por atributos, muestras de aceptación por atributos, aquí está muestras de aceptación por variables. Le vamos a dar crear y comparar una muestra. ¿Sí? Igual que por atributos, cambia un poquito, pero también nos pide si queremos crear o queremos usar unas muestras que ya tenemos definidas. ¿Sí? Como no tenemos las muestras, vamos a crear uno. Y lo mismo, unidades de niveles de calidad, le vamos a dejar por porcentaje de defecto. Aquí en estos no le vamos a poner nada en el AQL y el RQL, así lo vamos a dejar. El riesgo, si se dan cuenta, el riesgo del productor y del consumidor, que es el alfa y el beta, nos sale igual también con el mismo porcentaje. Y aquí en especificaciones, en la especificación más baja y la especificación más alta, le vamos a poner 50 la más baja y la más alta le vamos a poner 2,000. Y el lote va a ser de 15,000. Igual en opciones nos pide si queremos poner la información adicional para calcular la probabilidad de aceptación, no le vamos a poner nada. Y las gráficas, pues lo mismo, son igual que las tres anteriores, aquí es algo completamente igual.
más que cambia un poquito la forma por de variable a atributos. Bien, le damos OK, OK, acceptable levels. OK. Bueno, aquí en el nivel de aceptación, nivel de calidad de aceptación, le vamos a poner 2 igual que en el anterior y 6 igual que en el anterior de rechazo. OK, bueno, entonces ahí ya nos va a aparecer otra vez. Y como podemos ver, aquí tenemos otra vez las gráficas. Son muy parecidas, nada más que la diferencia es que nos aparece la muestra de la media, y esta es la desviación estándar para la región de aceptación. Nos sale que es 470.1, la desviación estándar. Esa ahorita la vamos a ver y la vamos a explicar un poquito más. Entonces aquí también tenemos la gráfica de la curva de operación, lo mismo, la seleccionamos y nos van a aparecer todos sus datos. Aquí ponemos el puntero sobre uno de los puntos y nos muestra los datos, ¿no? El porcentaje de efecto del lote, y también nos aparece la probabilidad de aceptación. Tenemos la curva de la calidad de lo que sale, el promedio de calidad de lo que sale, la seleccionamos. Igual nos salen el incoming lot percent defective, que es más lo que entra, pero aquí es el promedio de lo que sale, aquí lo marca de lo que sale y aquí lo marca como lo que entra, incoming. OK, y aquí es el promedio total de lo que se inspeccionó. Son las mismas tres gráficas que vemos en el de por atributos. Igual nos aparece ahí los datos del porcentaje de efectos del lote y también el promedio total de inspección. Bien, esa es la forma en que se ve las gráficas, y tenemos que el tamaño de la muestra es de 89 y la distancia crítica es de 1.77. OK, entonces vamos a ver los números. Aquí los tenemos. Aquí muestra de aceptación por variables, crear, comparar, la calidad del lote en porcentaje de efectos, y tenemos que la especificación menor es de 50 y la especificación mayor es de 2000, el tamaño del lote es de 15000, el nivel de calidad de aceptación es de 2, el riesgo del productor es de 0.05, el nivel de calidad de rechazo es de 6 y el riesgo del consumidor es de 0.1. OK, los planes generados es tamaño de la muestra 89 y la distancia crítica, el valor K, es 1.77. La desviación estándar máxima es de 470.133, que era la que estaba ahí, y esa desviación es la que nos va a dar el parámetro para rechazar o no rechazar. Entonces aquí tenemos los parámetros para rechazar, que es la media menos la especificación menor entre la desviación estándar, y también tenemos la especificación mayor menos la media entre la desviación estándar. Entonces son los parámetros, porque aquí dice acepta el lote si la desviación estándar es menor que la desviación estándar máxima, o si la media menos la especificación menor es menor que el valor K, que es el 1.77. Igual aquí tenemos también la especificación mayor, que es esta parte de aquí, ZUSL, es menor que K. De lo contrario, o sea, si no tenemos estas especificaciones aquí, si cumplimos con estas especificaciones, podemos aceptar el lote, si no, rechazarlo. Ahí está el parámetro. Y también tenemos aquí ya en el porcentaje de efecto con 2 de riesgo del consumidor y con 6 del riesgo con 2 del riesgo del productor y con 6 del riesgo del consumidor. Aquí tenemos la probabilidad de aceptación. Para el productor es de 0.952 y la probabilidad de rechazo es de 0.048. La curva del nivel de calidad es de 1.893 y el incoming total
es de 805.2. Y en el consumidor, la probabilidad de aceptación es de 0.105, la probabilidad de rechazo es de 0.895, el nivel de curva de aceptación, el nivel de calidad es de 0.624 y el total de incoming de calidad es de 13.440. Entonces aquí tenemos que el promedio de límite de calidad que sale es de 2.230 con 2.907 porcentaje de defecto. Entonces así es como se lee el muestreo por variables. Y pues hasta aquí queda este ejercicio. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo de la hora en que estén mirando este video. Gracias.